Señoras y señores, me gustaría informarles de un traspaso. Esto es ridículo, es una locura. Llegamos a la final de la NBA. ¿Por qué traspasamos al mejor jugador? Pensé que era una noticia falsa. La NBA es un lugar increíble. Si él puede ser traspasado, entonces cualquiera puede serlo, ya sabes. ¿Alguna vez has visto un traspaso en la NBA tan alucinante que no has podido evitar pensar? ¿En qué estaban pensando? La historia de la liga está llena de acuerdos espectaculares, pero no todos han dado en el blanco. Algunos traspasos transforman franquicias, mientras que otros dejan a los aficionados e incluso a los analistas más experimentados sacudiendo la cabeza con incredulidad. Cuando se trata de los traspasos más dramáticos de la historia de la NBA, no faltan los errores garrafales y los pagos excesivos monumentales. Sumérgete en los acuerdos inolvidables que hicieron vibrar al mundo del baloncesto, empezando por el traspaso más controvertido de 2025. Luka Doncic ficha por Los Angeles Lakers. La NBA ha sido testigo de muchos traspasos sorprendentes, pero ninguno ha tenido el impacto de Luka Doncic por Anthony Davis. No fue solo el traspaso en sí, sino la sorpresa que causó. Sin filtraciones, sin rumores, sin tweets crípticos, solo un acuerdo explosivo que detonó en plena noche, dejando a los aficionados y analistas luchando por entender la realidad. Los Ángeles y Dallas intercambiaron a sus pilares franquicia sin previo aviso, alterando el equilibrio de la liga en un instante. Doncic, la sensación eslovena, se había convertido en el rostro de los Mavericks, un talento generacional destinado a liderarlos durante la próxima década. Davis, el gigante defensivo de los Lakers, ya había ganado un campeonato junto a LeBron James. Ninguno de los dos tenía un contrato a punto de expirar. Ninguno de los dos había pedido públicamente un traspaso. Y, sin embargo, en unos pocos minutos impactantes, sus carreras y el futuro de la NBA se reescribieron. Para los Lakers, Doncic representaba el paso del testigo, la próxima superestrella que llevaría el peso de las expectativas púrpura y doradas. Para Dallas, era una apuesta arriesgada, sustituir a un maestro ofensivo por un pilar defensivo, cambiando su identidad de la noche a la mañana. Las redes sociales estallaron, los aficionados quedaron atónitos, los analistas diseccionaron las implicaciones durante días. Fue el tipo de traspaso que recordó a todo el mundo por qué la NBA es un espectáculo que no hay que perderse. Pero, por impactante que fuera, no fue el único movimiento que alteró para siempre el panorama de la liga. LeBron James ficha por los Miami Heat. Pocas decisiones en la historia de la NBA han sido tan polémicas o tan teatrales como la marcha de LeBron James de Cleveland a Miami en 2010. En su famoso programa especial televisado a nivel nacional, The Decision, James declaró: «Voy a llevar mi talento a South Beach», lo que causó conmoción en el mundo del baloncesto. Aunque muchos lo recuerdan como un drama de agencia libre, técnicamente fue un acuerdo de traspaso. Cleveland recibió 2 selecciones de primera ronda y 2 de segunda a cambio de su superestrella local. La llegada de James a Miami convirtió instantáneamente al Heat en el equipo más observado de la liga. Con sus compañeros All-Stars, Dwyane Wade y Chris Bosh a su lado, las expectativas se dispararon hasta alcanzar niveles de campeonato o nada. El columnista Mike Lopresti no se anduvo con rodeos y declaró: «Más les vale arrasar la tierra y no hacer prisioneros». Por su parte, Dan Le Batard, del Miami Herald, aplaudió la generosidad de LeBron y destacó que antepusiera ganar campeonatos a los elogios personales y a los sueldos más elevados. La primera temporada fue un camino lleno de baches. Miami llegó a la final, pero cayó ante los Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki en una sorprendente derrota. Los críticos se abalanzaron, cuestionando si James tenía el gen del clutch. Pero la adversidad alimentó la grandeza. James acalló a los escépticos al llevar a los Heat a 2 campeonatos consecutivos en 2012 y 2013, consolidando su legado como uno de los grandes de todos los tiempos. Desde la arriesgada apuesta de una superestrella hasta la desesperada búsqueda del campeonato de otra, pocos traspasos tuvieron tanto peso como el de Anthony Davis a los Houston Rockets. Anthony Davis a Los Angeles Lakers. Antes del espectacular traspaso que más tarde envió a Anthony Davis a los Mavericks, su fichaje por Los Angeles Lakers en 2019 fue uno de los acuerdos más importantes en la historia reciente de la NBA. Tras años de languidecer en Nueva Orleans, Davis, un talento generacional, exigió su traslado a Hollywood, donde los Lakers estaban desesperados por emparejarlo con LeBron James. El precio fue elevado. Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart y un tesoro de selecciones del draft fueron enviados a los Pelicans, pero los Lakers sabían que estaban negociando por un campeonato. En el momento en que Davis pisó la cancha con la camiseta púrpura y dorada, las expectativas eran colosales. Esto era más que un dúo, era una dinastía en ciernes.
La llegada de Davis transformó a los Lakers de aspirantes a los playoffs a favoritos al título, y él cumplió con creces. Su destreza defensiva, su versatilidad ofensiva y sus actuaciones decisivas fueron el complemento perfecto para la brillantez de LeBron. Juntos, llevaron a los Lakers al campeonato de la NBA de 2020 en la burbuja de Orlando, un título que consolidó el legado de Davis y empató a los Lakers con los Celtics en el número de campeonatos ganados en la historia de la liga. El traspaso fue una apuesta arriesgada, pero para los Lakers fue una apuesta que dio sus frutos de la forma más espectacular posible. La apuesta de los Lakers con Davis dio sus frutos, pero no fueron los únicos en hacer movimientos audaces. En toda la liga, otra superestrella se preparaba para un nuevo comienzo que sacudiría el mundo del baloncesto. Kobe Bryant, a Los Angeles Lakers. En el draft de la NBA de 1996, una audaz decisión de Los Angeles Lakers cambió para siempre el destino de la franquicia. Los Charlotte Hornets seleccionaron a Kobe Bryant, de 17 años, con el número 13 del draft, con la intención de traspasarlo a los Lakers a cambio del veterano pivot Vlade Divac. En aquella época, seleccionar a un jugador de instituto era una apuesta arriesgada, ya que los atletas que pasaban directamente de la escuela al profesionalismo solían ser recibidos con escepticismo. El propio Bryant reconoció la incertidumbre y afirmó: «Estoy seguro de que la gente me cuestionará por mi edad. Ese es el gran misterio para la mayoría de la gente». Pronto quedó claro que Bryant poseía una rara combinación de talento, ética de trabajo y carisma. Junto con la superestrella Shaquille O'Neal, que se unió a los Lakers poco después que Bryant, el dúo formó una pareja dominante que llevó al equipo a ganar 3 campeonatos consecutivos de la NBA entre 2000 y 2002. El incansable empuje y el espíritu competitivo de Bryant le granjearon el cariño de los aficionados y consolidaron su estatus como uno de los grandes de todos los tiempos. A lo largo de su ilustre carrera de 20 años con los Lakers, acumuló 5 campeonatos de la NBA, 2 MVP de las finales y un MVP de la temporada regular en 2008. Este traspaso no solo transformó a los Lakers en una potencia, sino que también redefinió el panorama de la NBA. La decisión de fichar a un prodigio adolescente, que en su momento estuvo llena de incertidumbre, acabó convirtiéndose en una de las más celebradas y trascendentales de la historia de la NBA. A medida que el legado de Kobe Bryant crecía en Los Ángeles, la decisión crucial de los Lakers de separarse de Shaquille O'Neal provocó un cambio transformador en la NBA. Shaquille O'Neal ficha por los Miami Heat. Todo el mundo en Los Ángeles sabía que era solo cuestión de tiempo que Shaquille O'Neal o Kobe Bryant tuvieran que abandonar la ciudad. La tensión entre las dos superestrellas se había vuelto insostenible, lo que obligó a la directiva de los Lakers a tomar una decisión que cambiaría el rumbo de la franquicia. Al final, decidieron apostar por Bryant y enviaron a O'Neal a los Miami Heat en un traspaso espectacular que trajo de vuelta a Lamar Odom, Caron Butler y una futura elección de primera ronda. Fue una decisión impactante que sacudió la NBA, separando a una de las duplas más dominantes de la liga y remodelando el panorama del campeonato. Para Miami, fue una apuesta que dio sus frutos de forma espectacular. Shaq, incluso en el ocaso de su carrera, proporcionó la pieza que faltaba junto al joven y eléctrico Dwyane Wade. El dúo impulsó a los Heat a través de la Conferencia Este y, en 2006, conquistaron el primer campeonato de la NBA de la franquicia, con Shaq asegurando su 4º anillo. Mientras tanto, los Lakers, que tuvieron que reconstruirse en torno a Bryant, pasaron apuros al principio, pero encontraron la redención más tarde. Este traspaso fue más que una simple reorganización de la plantilla. Fue un punto de inflexión para dos franquicias. Shaq aportó a Miami su experiencia en campeonatos, consiguiendo un título largamente esperado, mientras que los Lakers, con paciencia y una inteligente reconstrucción, forjaron una nueva dinastía liderada por Bryant. Cuando terminó una era de dominio, se puso en marcha otra. Un audaz traspaso que transformaría a un talento en ascenso en el rostro de una franquicia. James Harden a los Houston Rockets. Los Oklahoma City Thunder contaban con un trío de nivel de campeonato formado por Kevin Durant, Russell Westbrook y James Harden. Pero justo antes de la temporada 2012-13, el equipo tomó una decisión sorprendente. Traspasaron a Harden a los Houston Rockets por una disputa contractual de solo $4,5 millones. En ese momento, Harden acababa de ganar el premio al mejor sexto hombre del año y había desempeñado un papel clave en la trayectoria de los OKC hacia las finales de la NBA. A cambio, Oklahoma City recibió a Kevin Martin, Jeremy Lamb y futuras selecciones del draft, una de las cuales se convirtió en Steven Adams. Pero Martin y Lamb no lograron replicar la potencia ofensiva de Harden.
Mientras tanto, en Houston, Harden se convirtió en MVP, campeón de anotación perenne, y una de las armas ofensivas más electrizantes de la historia de la NBA. Transformó a los Rockets en un contendiente perenne, llevándolos a lo más profundo de los playoffs en múltiples ocasiones. La decisión de OKC les persiguió durante años. Si hubieran conservado a Harden, los Thunder podrían haber ampliado sus posibilidades de ganar el campeonato, formando posiblemente una de las dinastías más dominantes de la NBA moderna. En cambio, vieron cómo se disolvía su trío de superestrellas, dejando a los aficionados preguntándose qué podría haber sido. Mientras que el traspaso de Harden remodeló el futuro de Houston, el fichaje estrella de Paul George sacudió la liga, cambiando el destino de dos franquicias de la noche a la mañana. Paul George ficha por Los Angeles Clippers. En el verano de 2017, el mundo de la NBA se vio sacudido por un traspaso que nadie vio venir. Paul George, la cara visible de los Indiana Pacers y una de las estrellas más destacadas de la liga, fue traspasado a los Oklahoma City Thunder. A cambio, Indiana recibió a Victor Oladipo y Domantas Sabonis, dos jóvenes jugadores considerados decentes, pero lejos de ser talentos que pudieran cambiar el rumbo de la franquicia en ese momento. Para los Thunder, fue una jugada audaz y arriesgada. Al emparejar a George con Russell Westbrook, el actual MVP, y el veterano anotador Carmelo Anthony, Oklahoma City pretendía forjar un nuevo super equipo en el oeste, listo para desafiar el reinado de los Golden State Warriors. El entusiasmo era palpable. La llegada de George convirtió instantáneamente al Thunder en un contendiente, pero a pesar de algunos destellos de brillantez, el trío nunca llegó a cuajar del todo. Tras 2 temporadas, incluida una dolorosa eliminación en primera ronda por el legendario tiro sobre la bocina de Damian Lillard, George solicitó un traspaso, lo que llevó a Oklahoma City a una reconstrucción. Irónicamente, mientras los sueños de campeonato del Thunder se desvanecían, los Pacers prosperaban. Oladipo se convirtió en un All-Star y Sabonis emergió como un pívot dominante. Un traspaso que en su momento se consideró desigual a favor de OKC se convirtió en uno de los movimientos más decisivos de Indiana para configurar su futuro. Aunque la estancia de George en Oklahoma fue breve, fue un torbellino de expectativas, decepciones y ¿qué pasaría si? Uno de los traspasos más dramáticos que ha visto la NBA. Al igual que la audaz apuesta de los Thunder, sacudió la liga. El panorama de la NBA volvió a cambiar cuando Kyrie Irving se unió a los Boston Celtics. Kyrie Irving ficha por los Boston Celtics. En el verano de 2017, el panorama de la NBA se vio sacudido cuando Kyrie Irving, tras 3 apariciones consecutivas en las finales de la NBA y un campeonato con los Cleveland Cavaliers, solicitó un traspaso. Deseando tener un papel más importante lejos de la sombra de LeBron James, la audaz decisión de Irving causó revuelo en la liga. Los Cavaliers, con el objetivo de seguir siendo contendientes, orquestaron un acuerdo espectacular, enviando a Irving a los Boston Celtics a cambio de Isaiah Thomas, Jay Crowder, Ante Cisic y la codiciada selección sin protección de primera ronda de 2018 de los Brooklyn Nets. Para los Celtics, la adquisición de Irving significó un gran paso hacia sus aspiraciones de ganar el campeonato. Al emparejarlo con el recién fichado Gordon Hayward, Boston imaginó una formidable alineación lista para dominar la conferencia este. Sin embargo, la asociación se enfrentó a adversidades inmediatas. Hayward sufrió una lesión catastrófica en el primer partido de la temporada, y la propia temporada de Irving se vio truncada debido a una operación de rodilla, lo que lo dejó fuera de los playoffs. Sorprendentemente, el joven núcleo de los Celtics avanzó hasta el 7º partido de las finales de la conferencia este sin su base estrella. La temporada siguiente, las expectativas se dispararon con el regreso de Irving. A pesar de su compromiso público de renovar con Boston, el rendimiento del equipo se vio empañado por la inconsistencia y las tensiones en el vestuario. Se produjo una desalentadora eliminación en la segunda ronda de los playoffs, e Irving se marchó como agente libre para fichar por los Brooklyn Nets en el verano de 2019. Si bien el fichaje de Irving reconfiguró 2 franquicias, se produjo otro cambio cuando un ex-MVP se unió a los Sacramento Kings, alterando el equilibrio competitivo de la NBA. Chris Webber ficha por los Sacramento Kings. En 1998, los Sacramento Kings dieron un paso que cambiaría el rumbo de la franquicia al fichar a Chris Webber, procedente de los Washington Wizards, a cambio de Mitch Richmond y Otis Thorpe. En aquel momento, Webber era considerado una estrella con talento, pero enigmática, y no le entusiasmaba precisamente la idea de irse a Sacramento, un equipo con poca trayectoria de éxitos.
Sin embargo, lo que siguió fue uno de los cambios más notables en la historia de la NBA. Webber se convirtió rápidamente en la fuerza motriz de un equipo de los Kings que redefinió el baloncesto a principios de la década de 2000. Sus pases, anotaciones y rebotes de élite convirtieron a Sacramento en un auténtico contendiente en la Conferencia Oeste. La cima de la era Webber llegó en la temporada 2001 a 2002, cuando los Kings ganaron 61 partidos y llevaron a los poderosos Los Angeles Lakers a 7 partidos en las finales de la Conferencia Oeste. Sacramento estaba a las puertas de las finales de la NBA antes de que un controvertido sexto partido, ampliamente debatido como una de las actuaciones arbitrales más polémicas de la historia, descarrilara sus esperanzas de ganar el campeonato. Aunque los Kings nunca llegaron a las finales, la presencia de Webber los transformó de un equipo secundario a un contendiente perenne. Su impacto en Sacramento fue innegable, lo que convirtió este traspaso en uno de los más significativos y dramáticos de la historia de la NBA. Así como la llegada de Webber encendió una franquicia, el traslado de otra superestrella a un mercado importante prometía sueños de campeonato. Carmelo Anthony ficha por los New York Knicks. En febrero de 2011, el panorama de la NBA se vio sacudido por un traspaso sensacional que llevó a la superestrella Carmelo Anthony de los Denver Nuggets a los New York Knicks. Este acuerdo de alto riesgo, en el que participaron 3 equipos y 12 jugadores, se orquestó para rejuvenecer una franquicia de los Knicks que ansiaba destacar en la Conferencia Este. Los Knicks se desprendieron de una parte importante de su plantilla, incluidos Wilson Chandler, Raymond Felton, Danilo Gallinari, Timofey Mozgov y varias selecciones del draft, para asegurarse la capacidad anotadora de élite de Anthony. Junto con el All-Star Amari Stoudemire, el dúo se propuso devolver a los Knicks a sus días de gloria. En la temporada 2012 a 2013, Anthony lideró la liga en anotación e impulsó al equipo a 54 victorias, su mejor marca en más de una década. A pesar de estos éxitos, las aspiraciones de ganar el campeonato siguieron sin cumplirse. Los importantes activos, cedidos en el traspaso, dejaron a los Knicks con una flexibilidad limitada para construir un equipo sólido alrededor de Anthony. Reflexionando sobre el traspaso, este se erige como uno de los más dramáticos de la historia de la NBA, ya que redefinió la trayectoria de ambas franquicias. Aunque Anthony ofreció actuaciones y momentos memorables a los fieles seguidores del Madison Square Garden, el objetivo final de ganar el campeonato siguió siendo difícil de alcanzar. Mientras los Knicks buscaban resurgir con la adquisición de Anthony, otra franquicia llevó a cabo un traspaso monumental, trayendo a Kevin Garnett a los Boston Celtics. Kevin Garnett ficha por los Boston Celtics. En el verano de 2007, los Boston Celtics orquestaron un traspaso monumental para fichar a Kevin Garnett de los Minnesota Timberwolves, una jugada que redefiniría la trayectoria de la franquicia. Los Celtics enviaron un paquete sustancial que incluía a Al Jefferson, Ryan Gomes, Gerald Green, Theo Ratliff, Sebastian Telfair y 2 selecciones de primera ronda del draft a Minnesota a cambio del eterno All-Star. Esta audaz jugada, combinada con la anterior adquisición del tirador Ray Allen, formó un trío formidable junto al veterano Paul Pierce de los Celtics. La llegada de Garnett a Boston tuvo un impacto inmediato y profundo. Conocido por su destreza defensiva, su intensidad y su liderazgo, inculcó una mentalidad ganadora en el equipo. Los renovados Celtics mostraron una química extraordinaria y terminaron la temporada regular 2007 a 2008, con un impresionante récord de 66 a 16, una mejora de 42 partidos con respecto al año anterior. Su dominio continuó en los playoffs, culminando con una victoria decisiva sobre Los Angeles Lakers en las finales de la NBA, lo que aseguró el 17º campeonato de la franquicia. El traspaso de Garnett no fue solo un acuerdo, fue una declaración, un plan para mostrar cómo las alianzas entre superestrellas podían remodelar la liga. Su legado en Boston sigue siendo inmortal, un testimonio del poder de un traspaso para cambiarlo todo. Mientras los Celtics celebraban su merecido triunfo, otro traspaso que alteró la franquicia ya quedaba grabado en la historia. Vince Carter ficha por los New Jersey Nets. En la historia de la NBA, pocos traspasos han despertado tanto entusiasmo y expectación como el espectacular acuerdo que llevó a Vince Carter a los New Jersey Nets. El 17 de diciembre de 2004, los Toronto Raptors traspasaron a su superestrella a los Nets a cambio de Alonzo Mourning, Aaron Williams, Eric Williams y 2 selecciones de primera ronda del draft. Vince Carter, famoso por sus espectaculares mates y su habilidad para anotar, se integró a la perfección en la alineación de los Nets, uniendo fuerzas con el dinámico Jason Kidd y el certero Richard Jefferson. Juntos,
formaron un trío formidable que prometía elevar el rendimiento del equipo a nuevas cotas. El impacto de Carter fue inmediato y profundo. Promedió unos impresionantes 27,5 puntos por partido durante su temporada inaugural con los Nets, reavivando la potencia ofensiva del equipo y cautivando a los aficionados con su arte aéreo. A pesar de las brillantes actuaciones individuales de Carter y de la energía renovada del equipo, el premio definitivo, el codiciado campeonato de la NBA, seguía siendo difícil de alcanzar. Los Nets se enfrentaron a una dura competencia en los playoffs y, aunque demostraron constantemente su resistencia y talento, no pudieron superar los retos que planteaban los equipos más poderosos de la época. No obstante, la etapa de Carter en los Nets consolidó su reputación como uno de los mejores jugadores de la liga y dejó una huella indeleble en la historia de la franquicia. Mientras Carter revitalizaba a los Nets, los Lakers se preparaban para un cambio que transformaría la franquicia. Pau Gasol ficha por Los Ángeles Lakers. El traspaso de Pau Gasol a Los Ángeles Lakers en 2008 fue una auténtica jugada maestra que cambió el panorama de la NBA. En una operación que sorprendió a toda la liga, los Lakers ficharon a la superestrella española procedente de los Memphis Grizzlies, por lo que muchos consideraron una ganga, Kwame Brown, Javaris Crittenton y un par de elecciones en el draft. La llegada de Gasol transformó instantáneamente a los Lakers en aspirantes al título, al combinar su delicadeza, versatilidad e inteligencia baloncestística con el implacable empuje de Kobe Bryant. ¿El resultado? El renacimiento de una dinastía. Gasol ayudó a los Lakers a alcanzar 3 finales consecutivas de la NBA entre 2008 y 2010, formando un dúo dinámico con Bryant que era tan elegante como eficaz. Aunque cayeron derrotados ante los Boston Celtics en 2008, la resistencia y la brillantez de Gasol brillaron en los años siguientes, cuando los Lakers conquistaron 2 campeonatos consecutivos en 2009 y 2010. Su capacidad para dominar en el poste, facilitar el ataque y elevar a sus compañeros de equipo lo convirtió en el complemento perfecto para la feroz capacidad anotadora de Bryant. Este traspaso no solo fue una victoria para los Lakers, sino que supuso un cambio radical que redefinió el equilibrio de poder en la NBA. Y al igual que la llegada de Gasol a Los Ángeles marcó el comienzo de una nueva era para los Lakers, otro traspaso pronto electrificaría al otro equipo de la ciudad, los Clippers, con la llegada de Chris Paul. Chris Paul ficha por Los Ángeles Clippers. En diciembre de 2011, Los Ángeles Clippers dieron un paso decisivo para la franquicia al fichar al superestrella Chris Paul, base de los New Orleans Hornets. Inicialmente, Paul iba a fichar por Los Ángeles Lakers, pero el comisionado de la NBA, David Stern, vetó el acuerdo. Los Clippers se lanzaron a la oportunidad y enviaron a Eric Gordon, Chris Kaman, Al-Farouq Aminu y una selección de primera ronda de 2012 a los Hornets a cambio del élite base. La llegada de Paul dio inicio a la emocionante era Lob City, caracterizada por mates espectaculares y un baloncesto apasionante. Junto a Blake Griffin y DeAndre Jordan, Paul convirtió a los Clippers en un equipo imprescindible, llevándolos a 6 apariciones consecutivas en los playoffs. A pesar de su dominio en la temporada regular, los Clippers no lograron alcanzar la gloria del campeonato, ya que nunca pasaron de las semifinales de la conferencia. Las lesiones y la dura competencia a menudo descarrilaron sus campañas en los playoffs. Su liderazgo sentó las bases para una nueva era del baloncesto de los Clippers, demostrando que, incluso en una liga de gigantes, un solo jugador puede cambiarlo todo. Mientras tanto, a medida que los Clippers ascendían, otro cambio radical ya se estaba grabando en los libros de historia de los Houston Rockets. Charles Barkley ficha por los Houston Rockets. Desesperados por recuperar su trono en la NBA, los Houston Rockets tomaron una decisión audaz y controvertida en el verano de 1996. Tras fracasar en su intento de conseguir su tercer campeonato consecutivo, la franquicia causó revuelo en la liga al traspasar a sus jóvenes estrellas, Robert Horry, Sam Cassell, Chucky Brown y Mark Bryant, a cambio del veterano, pero aún dominante, Charles Barkley. Barkley, antiguo MVP y una de las personalidades más carismáticas de la liga, aportó dureza, experiencia y una feroz voluntad de ganar. Junto con Hakeem Olajuwon y Clyde Drexler, los Rockets contaban ahora con un trío de futuros miembros del Salón de la Fama, una fuerza imponente sobre el papel. Sin embargo, la decisión tuvo consecuencias. El traspaso despojó a Houston de su profundidad, y la química que había impulsado sus campañas hacia el campeonato se puso repentinamente en duda. Aunque la llegada de Barkley generó inicialmente entusiasmo, las lesiones y la edad ralentizaron la eficacia del equipo. Los Rockets llegaron a las finales de la Conferencia Oeste en 1997, pero cayeron ante los Utah Jazz.
y sus posibilidades de ganar el campeonato se esfumaron más rápido de lo esperado. A pesar de la decepción, el traspaso de Barkley sigue siendo uno de los más dramáticos de la historia de la NBA. Una apuesta a todo o nada que no dio los frutos esperados. Antes de que Barkley irrumpiera en Houston, la NBA ya se había visto sacudida por un traspaso sensacional que envió a un talento único a brillar bajo las deslumbrantes luces de Los Ángeles. Kareem Abdul-Jabbar a Los Angeles Lakers. El 14 de marzo de 1975, los Milwaukee Bucks sufrieron una derrota por un punto ante los Lakers, pero la verdadera noticia llegó tras el pitido final. Abdul-Jabbar, que ya era una fuerza dominante y uno de los mejores jugadores de la historia, declaró públicamente su deseo de ser traspasado, y su razonamiento no tenía que ver con el baloncesto. «El problema es que no tengo familia ni amigos en Milwaukee», admitió. «Milwaukee no es el tipo de ciudad que me gusta. No estoy criticando la ciudad ni a su gente. Es solo que, social y culturalmente, no encajo en Milwaukee». Los Bucks no tuvieron más remedio que aceptar su petición, y 3 meses después, lo traspasaron junto con Walt Wesley a los Lakers. Fue un precio muy alto, pero para Los Ángeles mereció la pena. Abdul-Jabbar transformó inmediatamente a los Lakers, ganando 2 premios MVP consecutivos en sus 2 primeras temporadas. A lo largo de 14 temporadas, llevó a los Lakers a 5 campeonatos, consolidando su legado como una de las figuras más emblemáticas de este deporte. Si la llegada de Abdul-Jabbar a Los Ángeles sacudió la liga, el traspaso de Wilt Chamberlain a los Lakers unos años antes ya había sentado las bases de cómo una sola superestrella podía redefinir una franquicia. Wilt Chamberlain ficha por Los Angeles Lakers. El traspaso de 1968 que llevó a Wilt Chamberlain a Los Angeles Lakers fue un momento histórico en la NBA. Era la primera vez que un MVP reinante era traspasado solo un año después de ganar el premio. Tras 3 temporadas consecutivas como MVP y un título de la NBA con los Philadelphia 76ers, Chamberlain fue traspasado de forma sorprendente a cambio de dinero en efectivo y algunos jugadores secundarios, una decisión que desafiaba la lógica dado su dominio. Para los Lakers, fue una adquisición que cambió la franquicia. Al combinar el atletismo y la presencia defensiva de Wilt con Jerry West y Elgin Baylor, el equipo se convirtió instantáneamente en un aspirante al título. Aunque las primeras temporadas no dieron lugar a un campeonato, el impacto de Chamberlain fue innegable. Su presencia redefinió la identidad de los Lakers y en 1972 se convirtió en el pilar de uno de los mejores equipos de la historia de la NBA. Ese año, los Lakers establecieron un récord con 33 victorias consecutivas y lo coronaron con un campeonato, en el que Wilt obtuvo el título de MVP de las finales por su juego desinteresado y su liderazgo defensivo. Este traspaso no solo supuso la adquisición de una superestrella, sino que también contribuyó a construir un legado. La llegada de Chamberlain ayudó a configurar el dominio de los Lakers, sentando las bases para décadas de éxito. Si bien el fichaje de Chamberlain transformó una era, una sola temporada con un jugador transformador alteraría para siempre el destino de una franquicia. Kawhi Leonard ficha por los Toronto Raptors. El panorama de la NBA cambió drásticamente en 2018 cuando los San Antonio Spurs realizaron un fichaje estrella, enviando a Kawhi Leonard y Danny Green a los Toronto Raptors a cambio de DeMar DeRozan, Jakob Poeltl y una selección de primera ronda. En ese momento, el traspaso fue recibido con escepticismo. DeRozan, uno de los pilares de la franquicia, era muy querido en Toronto, mientras que Leonard venía de una temporada plagada de lesiones y solo le quedaba un año de contrato. Muchos dudaban de que la apuesta fuera a dar sus frutos. Lo que siguió fue nada menos que mágico. Leonard, a pesar de jugar con lesiones persistentes, ofreció una de las actuaciones más emblemáticas de la historia de la NBA en los playoffs. Desde su canasta sobre la bocina en el 7º partido contra los Philadelphia 76ers, que desafió la gravedad, hasta su dominante actuación en las finales contra los Golden State Warriors, Leonard llevó a los Raptors a su primer campeonato. Su llegada no solo redefinió la franquicia, sino que también consolidó el lugar de Toronto en la historia del baloncesto. El traspaso, que en un principio se consideró una apuesta arriesgada, se convirtió en una jugada maestra que transformó a un equipo conocido por sus decepciones en los playoffs en un equipo campeón. Aunque Leonard se marchó a los Clippers como agente libre, su impacto fue eterno. Transformó a los Raptors en campeones, consolidando su lugar en la historia de la NBA. Si bien la llegada de Leonard a Toronto fue una apuesta arriesgada que dio sus frutos, los Chicago Bulls se arriesgaron de otra manera cuando ficharon a Dennis Rodman. Dennis Rodman a los Chicago Bulls. Dennis Rodman era una contradicción andante, una fuerza imparable en la cancha y un comodín impredecible fuera de ella. Rodman,
que ya era una máquina de rebotes y uno de los defensores más feroces de la liga, se convirtió en una pesadilla para las oficinas centrales debido a sus extravagantes payasadas. Tras una amarga derrota en los playoffs contra los Houston Rockets, los San Antonio Spurs decidieron que ya habían visto suficiente y lo traspasaron a los Chicago Bulls a cambio del pivot Will Perdue. La decisión fue recibida con incredulidad, y no de la buena. Los críticos, entre ellos el columnista del Chicago Tribune Bernie Lincecum, arremetieron contra el traspaso, comparando a Rodman con personajes infames como Typhoid Mary y Charles Manson. Podría seguir, escribió Lincecum, pero esa es una quinteta inicial representativa. Sin embargo, a pesar de todo el escepticismo, el entrenador jefe de los Bulls, Phil Jackson, vio su potencial. Solo estamos hablando de intentar aprovechar algunas buenas oportunidades con el club de baloncesto para ponerlos en condiciones de ganar el campeonato, dijo, con cauteloso optimismo. Y vaya oportunidad resultó ser. Rodman, con su energía implacable y su determinación inquebrantable, se convirtió en la pieza que le faltaba al equipo de los Bulls, ya liderado por Michael Jordan y Scottie Pippen. Su llegada impulsó la búsqueda de Chicago por el dominio, ayudando a los Bulls a asegurar 3 campeonatos consecutivos de la NBA entre 1996 y 1998. Mientras que la llegada de Rodman a Chicago remodeló un equipo ya dominante, el fichaje de Steve Nash por los Dallas Mavericks sentó las bases para el resurgimiento de la franquicia. Steve Nash ficha por los Dallas Mavericks. La historia del fichaje de Steve Nash por los Dallas Mavericks es uno de los traspasos más dramáticos y transformadores de la NBA. Una historia de redención, crecimiento. ¿Y qué pasaría si Nash, elegido en el puesto 15 del draft de 1996 por los Phoenix Suns, pasó 2 temporadas decepcionantes en el desierto, con su potencial latente bajo la superficie? En 1998, los Suns, quizás demasiado impacientes para cultivar su talento en ciernes, lo traspasaron a los Dallas Mavericks. Pocos sabían que estaban entregando las llaves de un futuro miembro del Salón de la Fama. En Dallas, Nash se convirtió en un maestro de la cancha. Junto a Dirk Nowitzki y Michael Finley, orquestó uno de los ataques más electrizantes de la liga. Sin embargo, tras 6 temporadas en Dallas, la etapa de Nash con los Mavericks llegó a su fin de forma abrupta al convertirse en agente libre. En 2004, los Mavericks dudaron en ofrecer a Nash, entonces de 30 años, un contrato a largo plazo, por temor a su edad y a su resistencia. Los Phoenix Suns aprovecharon la oportunidad y le ofrecieron a Nash un lucrativo contrato, devolviéndolo al lugar donde todo comenzó. Lo que siguió fue nada menos que legendario, ya que Nash floreció, ganando 2 premios MVP consecutivos y revolucionando el juego con su brillantez en el pick and roll y su ritmo rápido. El traspaso que envió a Nash a Dallas fue una apuesta que dio sus frutos con creces, pero su marcha sigue siendo uno de los ¿qué pasaría si? Más agridulces de la NBA. Es un recordatorio de que en la NBA, incluso los traspasos más dramáticos pueden tener finales que nadie ve venir. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Para leer más historias como esta, haz clic en la tarjeta que se muestra. Hasta la próxima.